Tener herramientas disponibles para nosotros que nos ayudarán a hacer predicciones sobre poblaciones futuras o calcular los niveles de crecimiento de población son extremadamente importantes. Hoy estaremos mirando modelos de crecimiento no habitados. Nuestros objetivos son encontrar funciones que satisfacen la ecuación de PDT es igual to KXP y también resuelve problemas de aplicación con el crecimiento exponencial. Revisemos lo que hemos aprendido en álgebra sobre el crecimiento exponencial. Un modelo de crecimiento exponencial es una función de la forma p de t is igual to p not x al poder de kt donde k es mayor que 0. P not o p sub 0 ex Siemens la población en x0. P of t es la población en xt, y k es la tasa de crecimiento exponencial para la situación. Doblar el tiempo es la cantidad de tiempo necesario para que la población se doble en tamaño. Como puede ver del gráfico a la derecha, a medida que avanza el tiempo, p de t aumenta dramáticamente. Esto se llama crecimiento exponencial. Me gustaría ver el sitio web inmat.com para un ejemplo dinámico de crecimiento exponencial de población. Echemos un vistazo hoy. Según este modelo, la población mundial se acerca a 6,8 billones. A la izquierda inferior podemos ver, la tasa de incremento es aproximadamente 1.31% por año. Recuerde, la tasa de incremento está relacionada con el derivado. Derivado representa una tasa de cambio, que puede ser una tasa de incremento bien. Así que esto realmente representa derivado en este instante a tiempo. Abajo, su tipo de interés saber que le dice cuántas personas por segundo se están agregando al mundo, cuántas personas por día y cuántas personas por año. En la parte superior derecha, puede hacer clic en elegir un año. La mayoría de ustedes probablemente nació en los años 80 o 90. Puedo ver en 1980 estamos mirando unos 4,9 millones, 1990 sus 5,7 millones. Y con el paso del tiempo, puedes ver que la población comienza a crecer dramáticamente, y de hecho se escucha mucho al llegar al año 2100 y aún 2200. Ahora, por supuesto, este es solo un modelo, y como cualquier modelo, a lo largo del tiempo podría destruirse. Puede haber preguntas sobre si el mundo podría incluso apoyar cerca de 50.000 millones de personas. ¿Hay suficiente agua, aire, comida y demás? Eso sería una discusión filosófica. Vamos adelante y regresemos a nuestra presentación, y mire la relación entre las funciones exponenciales y el cálculo. Recuerde, el derivado representa una tasa de cambio. Una función igual f de x satisface la ecuación dx is igual to kxy. O puede escribirse f' of por is es igual a to kx la función f of xy, y solo si y es igual a c por al poder de kt. O f de por s es igual a cx a la potencia de kt. Así que, lo que dice aquí, parte importante, es que si tiene el derivado, y es igual a un k constante tiempo la función original, este valor de k será su tasa de crecimiento exponencial. Sobre el valor de k esto es verdad solo cuando tiene la función exponencial. Y solo para actualizar tu memoria sobre esta conexión, puede parecer extranjero, pero de hecho antes en este semestre cuando estamos estudiando los derivados de funciones exponenciales, por ejemplo, si tenemos f de por s es igual a e al poder de 5x, entonces de su fórmula derivada, sabe que la derivada sería igual a las veces u', donde 5x sería nuestro u. Así que tendría e al 5x x5 o 5x e al 5x. De nuevo, la conexión aquí es que si tenemos un derivado y sabemos que esta fue nuestra constante k, nos daría la tasa de crecimiento en nuestra función exponencial aquí 5. Otra forma de expresar la misma relación que trata específicamente con el crecimiento de la población sería esta, de p de t es igual to kxp. O p' de t is igual to kxp of t otra vez, si tenemos el derivado de p con respecto a t, y sucede ser igual a una constante. X la función original,
Este valor de K nos da nuestra tasa de crecimiento exponencial. Y mirando a continuación aquí, no importa si utilizamos P sub 0 o C para la población inicial. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Suponga que se invierte una cantidad P sub 0 hexaneutones dólares en una cuenta de ahorro donde el interés se compone continuamente al 7%. Bien, si es verdad, si está compuesto continuamente al 7% por año, entonces concluimos que el derivado de P, respecto a T, sería 0.07x nuestra función P. El tipo de interés continuo sería nuestro valor de K. Miremos esto con más detalle. Sabemos que el interés continuo del álgebra esa es igual a P por E para la power RT. Bueno, la fórmula a la que acabamos de referirnos es solo una ligera variación de esto. Esencialmente estamos utilizando P de T en lugar de A. Estamos utilizando P sub 0 hexaneutones lugar de P, y estamos utilizando K en lugar de R, así que en este caso, lo que sabemos que si se da que nuestra K o nuestra tasa de crecimiento debe ser 0.07. Por lo tanto, nuestra función P de T es igual a P sub 0x a la potencia de 0.07t. Suponga que invierte $100. ¿Cuál es el saldo después de un año? Bueno, si invertimos $100 que sería P sub 0, y T igual un año, necesitamos encontrar P de 1, que es igual a 100x a la potencia de 0.07 por 1. Vamos adelante y calcule esto. 100, si hacemos el segundo registro natural, levantaremos E, y luego tipee nuestro exponente. El tiempo aún no es necesario, pero lo pondré aquí, y parece que tenemos $107.25. Echemos un vistazo a una pregunta más para esta situación. ¿En qué periodo de tiempo se doblará la inversión de $100? Aquí está nuestra función. Entonces, si comenzamos con $100 y lo duplicamos, tendríamos $200. Nuestra inversión inicial es todavía $100. Ok, para resolver esta ecuación exponencial, necesitamos aislar la parte exponencial. Dividir por 100, para tener 2 igual potencia E de 0.07t. Ahora, si tomamos el registro natural de ambos lados de esta ecuación, podemos aplicar la propiedad de la energía, y escribirla como el registro natural 2x Siemens igual a 0.07tx registro natural E. Recuerde, el registro natural es igual a 1, así que es simplificado a esto. Ahora, quiero hacer una pausa aquí por un momento, y solo hago una nota aquí que para que alguien se doble. Aviso de que algebraicamente terminamos con el registro natural 2x Siemens igual, para esto realmente sería kxt. Es solo en este caso, sabemos el valor de K. Esta idea vendrá momentáneamente. Ok, para acabar este problema, simplemente necesitamos dividir por el coeficiente. Así que dividemos ambos lados por 0.07, obtendremos aproximadamente 9.9 años para que esta inversión se doble. Echemos un vistazo a una fórmula corta para encontrar el tiempo de duplicación. La tasa de crecimiento K y el tiempo de duplicación T están relacionados como sigue. Como mencioné en el ejemplo anterior, kxt es igual para registro natural 2. Ahora, están utilizando una capital T solo para tener en cuenta que esta vez es el momento de doblar. Tenga en cuenta que, si quiero encontrar la tasa de crecimiento, simplemente puedo dividir el registro natural por el tiempo de doblación. Si quiero encontrar el tiempo de doblamiento, solo podemos dividir el registro natural 2 por K. Ahora, en la mayoría de los casos me gusta usar la fórmula de ecuación exponencial, y configurarla y resolver como lo hicimos en el ejemplo anterior. Pero a veces estos atajos pueden ser prácticos. Vamos a ver.